La mañana, muchos ecos tuvo el discurso de la unión del presidente Donald Trump en Estados Unidos, su primera comparecencia en su segundo mandato, como era de esperarse y lo habíamos anticipado, temas importantes sobre los conflictos que hay en el mundo, sobre la posición de Estados Unidos, toda la discusión acerca de los fondos de Estados Unidos para la ayuda internacional, pero hubo un tema que tan pronto se pronunció, generó en Colombia reacciones, y no me refiero a lo de las ayudas de USAID, que aquí también han tenido quienes la apoyen y quienes sean sus contradictores. Me refiero al tema de la pena de muerte, porque lo que Donald Trump dice que debe tener pena de muerte, en Colombia ocurre a cada rato. En Colombia ocurre semanas, meses, años, y es el asesinato de los uniformados, el asesinato de los policías, el asesinato de los soldados, que en la inmensa mayoría de los casos en Colombia queda impune. Entonces, ¿qué pasó? Se menciona el tema y en Colombia empieza una discusión que es válida, es: ¿debemos nosotros adoptar una línea como la de Donald Trump y el que mate a un policía y el que mate a un soldado debe ser castigado con la pena de muerte? Este es un debate absolutamente intenso, porque hay personas que radicalmente dicen no, de ninguna manera, el Estado no puede colocarse al nivel de quienes asesinan y quitar vidas, nadie puede disponer de la vida de los otros, y en la otra tolda hay quienes dicen: Colombia no puede seguir tolerando que maten a los policías y maten a los soldados, y más aún, a algunos de los que matan policías y matan soldados reciben beneficios del Estado, y más aún, los que han sido cabecillas de organizaciones que han matado policías y han matado soldados reciben premios del Estado y ni siquiera cumplen con sus responsabilidades. ¿Debe traerse esta discusión a Colombia? ¿Debe discutirse en Colombia la pena de muerte? Las redes son incontrolables, incontenibles. Así el gobierno no quiera esta discusión, en las redes está. Así quienes son radicales opositores de la pena de muerte digan que es una barbaridad, o quienes son radicales defensores de la pena de muerte digan que sí, ya es una discusión que se instala en la ciudadanía. ¿Debe haber pena de muerte o no? Debate profundo en los Estados Unidos que se traslada a Colombia. Diana Mateus, en Miami, ¿qué pasó en este frente en el discurso de Donald Trump? Sí, Juan, muy buenos días. En vivo, la FM de RCN desde Miami. Pues el presidente Donald Trump presentó ante el Congreso en pleno el balance de sus primeras 6 semanas de gobierno, reafirmó su estrategia en materia económica, migratoria y de política exterior, y lo hizo en un discurso que se convirtió en el más largo de la historia, con 1 hora y 40 minutos de duración. Como usted lo dice, uno de los puntos más importantes estuvo relacionado con su solicitud para que el Congreso apruebe la orden ejecutiva para imponer la pena capital a todo el que asesine a un oficial de policía en el país. El presidente Trump había firmado la orden para restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública el pasado 20 de enero, cuando volvió a la Casa Blanca. Así hizo la solicitud en las últimas horas. I've already signed an executive order requiring a mandatory death penalty for anyone who murders a police officer, and tonight I'm asking Congress to pass that policy into permanent law. Dijo el presidente Trump que había firmado una orden ejecutiva que exige la pena de muerte obligatoria para cualquiera que asesine a un policía, y por eso le estaba pidiendo al Congreso que aprobara esa política, y lo aseguró luego de enumerar varios casos de agentes de policía asesinados por personas que tenían decenas de arrestos. Otro de los anuncios también importantes, Juan, estuvo relacionado con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien le comunicó que estaban preparados para entablar negociaciones de paz con Rusia y cerrar un acuerdo con Estados Unidos sobre sus minerales, pese al reciente altercado en la Casa Blanca. Así hizo el anuncio el presidente Donald Trump. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that
Aseguró Trump que ha recibido una importante carta del presidente Zelensky de Ucrania en la que dice que ese país está preparado para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para alcanzar una paz duradera. En cuanto a su política migratoria, también Trump solicitó fondos adicionales al Congreso para ejecutar lo que calificó la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Reiteró también su intención de adquirir Groenlandia y recuperar el control del Canal de Panamá. Sobre este último expresó su confianza en que Estados Unidos logrará recuperar su control y recomendó esta tarea al secretario de Estado Marco Rubio. Así se pronunció ante el Congreso. To further enhance our national security, my administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Señaló Trump que para mejorar la seguridad nacional de Estados Unidos, su administración va a recuperar el Canal de Panamá y ya han comenzado a hacerlo. Aquí sí que sin duda, Juan, uno de los puntos más importantes fue el de la pena capital y esa solicitud para que se restaure en el país para quien asesine a un oficial en Estados Unidos. 6 de la mañana, 33 minutos. Pena de muerte al que mate a un policía. ¿Están de acuerdo en Colombia con esa postura de Donald Trump? Ha reabierto este viejo debate. Pena de muerte al que el antecedente de Donald Trump lo registra. Pidió pena de muerte y acelerar la pena de muerte en su periodo anterior a un padre que asesinó a su hija de 2 años. No lo mencionó ayer, pero este debate de Trump es viejo con Joe Biden. Cuando terminaba su primer gobierno, a sabiendas de lo que podría ser la postura del gobierno demócrata de Joe Biden, pidió que aceleraran en el periodo de transición, algo que es inusual, la pena de muerte contra un hombre que había matado a su hija de 2 años. A alguien que mata a su hija de 2 años, el Estado lo debe condenar con la pena de muerte. Es el debate que está planteando Donald Trump. Vamos a pedirle al aire a los que son candidatos presidenciales, precandidatos que aspiran a gobernar a Colombia, que nos digan, el micrófono está abierto para todos. El que quiera opinar sobre si en su gobierno impulsaría una reforma que permita la pena de muerte para quienes maten policías o para quienes maten a sus hijos, el debate está abierto. Queremos oír a los dirigentes políticos, queremos oír su postura, porque este debate empieza a sacudir todas las deliberaciones en materia de seguridad. Lo plantea Donald Trump en su discurso al Congreso. ¿Oyeron lo que pasó? Barra de aplausos de un sector y, por supuesto, reacciones del otro. Y en Estados Unidos, hay que decirlo, hoy hay pena de muerte. 6:35. Empecemos sondeando las opiniones aquí en nuestra propia mesa de trabajo. Don Juan Carlos Iragorri, corresponsal en Europa. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte para quienes maten policías o quienes maten a sus hijitos menores? Yo no soy partidario de la pena de muerte, Juan. Yo soy partidario de que se aplique la justicia y que a la gente que mate a otra persona la metan a la cárcel. Don Azuri Chamá. No, señor, pero pena máxima sí. Pena máxima es una larga condena. ¿Sí? Sí, exactamente, 60 años. 60 años. Sí, profesor Fernando Quijano. Mire, don Juan, en Colombia la pena de muerte fue abolida en 1910. Hasta 1910 hubo pena de muerte en Colombia. Era un país en formación, casi a un siglo de la independencia en 1810. En el mundo, solamente en 52 países hay pena de muerte. Hay represadas para ejecutarse casi 3.000 personas en todo el mundo. En Estados Unidos siempre ha habido pena de muerte. Pero en Colombia, todo el mundo va a salir a decir sí, pena de muerte. Contra quien mate un policía o un niño, va a haber comunidades de minorías. Es decir, el tema de la pena de muerte en Colombia es una gran discusión. El problema es sí, pero ¿quién la ordena? ¿Quién ordena que se ejecute una persona? Nuestros jueces, nuestro sistema de justicia. Quizá lo que primero tenemos que revisar es la efectividad de nuestro sistema de justicia. Me parece un debate de marca mayor, pero que en Colombia todavía una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca. 6:37 minutos, Juli. No, don Juan, no a la pena de muerte, pero sí que se cumpla con rigurosidad la ley como tal. Juan Carlos, ¿me iba a decir algo?
Sí, señor. Es que ahí decía Fernando Quijano que se aplicó la pena de muerte en Colombia hasta 1910. Eso es verdad. Los últimos fusilamientos tuvieron lugar en Bogotá cuando atentaron contra la hija del general Rafael Reyes. Pero mire, el argumento en contra de la pena de muerte, que es contundente, es que en aquellos países donde hay pena de muerte no hay menor criminalidad que en aquellos donde la hay. De manera que realmente es una cosa que en el fondo no funciona. Y por supuesto eso puede estar sujeto a ciertas injusticias que son muy graves. Don Juan. 6:37 minutos. Pena de muerte propone Donald Trump. Lo aplaude un sector mayoritario del Congreso de Estados Unidos. Pena de muerte para el que mate a un policía. El debate inmediatamente con los vasos comunicantes llega a Colombia. Pregunta: ¿pena de muerte en Colombia para quien mate policías? ¿Pena de muerte en Colombia para quien mate un soldado? ¿Pena de muerte para quien mate su hijo menor, como en el antecedente que señalábamos de Donald Trump cuando pidió que se acelerara la pena de muerte de un padre que había asesinado a su hijita de 2 años? Don Santiago Ángel. No, don Juan, yo creo que una de las conquistas y de las victorias de Occidente y de la civilidad, de los derechos humanos, de los derechos del hombre, es recordar que los criminales no dejan de ser humanos y que no dejan de tener humanidad, y que con la humanidad deben ser tratados por el Estado. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Doña Darcy Quinn, la pena de muerte. Pues mire, don Juan, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo también creo que además en el mundo entero y en muchos estados la han abolido precisamente porque la justicia se ha equivocado y seguramente se ha condenado a muerte a muchos inocentes. A mí me parece que eso no es de una sociedad avanzada, al contrario, eso es retroceder. Pero además le quiero decir que policías y soldados, o sea, yo no estoy de acuerdo con que los maten, pero un policía y un soldado tienen unas profesiones que son de riesgo, donde pueden pueden someterse a la misma muerte por el riesgo de su misma profesión. Entonces a mí me parece peor y mucho más atenuante que sea un niño, que sea un hijo, que sea un civil, a que sea un policía. Me parece que un policía, parte de su profesión es esa, y parte de la profesión de un soldado es esa, que su vida está bajo riesgo constantemente. Eso sí, sin justificarlos, y la verdad es que en el fondo el tema del debate de la pena de muerte me parece un debate del oscurantismo, totalmente. 6:40 minutos de la mañana, todas las mañanas, nuestra periodista Sandra Hernández está haciendo un panorama de orden público, el recorrido por todas las regiones del país en orden público. Sandra, pena de muerte, ¿sí o no? No, don Juan, en Colombia existen ya las leyes y creo que la pena de muerte sobra. Ella hace un recorrido por la pena de muerte de facto que hay en Colombia. Es un recorrido muy bien documentado por todas las regiones, que tristemente todos los días da cuenta de muchas personas que han perdido la vida de manos de grupos terroristas, de grupos narcoterroristas, de narcoguerrillas, de bandas criminales, y ese es deplorablemente un panorama cotidiano en Colombia. Don William Calderón, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte para quien mate a un policía o para quien mate a su hijo menor de 2 años? Me veo solo en esta mesa, don Juan. Ninguno quiere aquí la pena de muerte, pero yo creo que sí es necesario en ciertos momentos de la historia de un país. Si la institucionalidad, si la estructura del país está amenazada, las autoridades están en la obligación de protegerlas y de defenderlas. Y hemos visto el deterioro de esa institucionalidad en los últimos años. ¿Sabe cuántos policías han matado en la última década? Cerca de 3.000 policías. Esos son 3.000 dramas, 3.000 familias que han sido destruidas por delincuentes que hoy están tranquilamente recorriendo las calles del país o del exterior sin pagar por el daño que hicieron. Cuando está amenazada la institucionalidad, ese Estado tiene la obligación de defender a la ciudadanía y tiene la posibilidad de recurrir a sanciones extremas como esta de la pena de muerte. Yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Mire cómo le doy el giro al tema. A ver, señor. Don Juan, usted está hablando de la pena de muerte en manos del Estado y como propiedad de la justicia, pero en lo que yo sí estoy de acuerdo es en la defensa propia.
cuando usted ve atentado, que usted tenga derecho a defenderse. Si a usted entran a su casa a robarlo, si usted tal cosa, ahí entonces la pena de muerte, pero en manos de las personas que sean vulnerables. Es distinto. Extiéndalo, doctor Quijano, tiene que ver ya con el uso de las armas. Extienda esa figura a una institucionalidad, distinto, a la justicia. Entonces, sí es justo que un ciudadano mate al delincuente por mano propia, pero no es justo que la justicia aplique la pena de muerte contra alguien que ha atentado contra un policía o que ha atentado contra un menor de edad. ¿Garavito, por ejemplo, cree usted que merecía la pena de muerte en Colombia? Pero yo creo que si el señor hubiese, sido dado de baja en el acto... Pero le pregunto, doctor Quijano, ¿Garavito era un delincuente que merecía la pena de muerte? Es el caso cliché que hay en Colombia. Siempre me sacan a Garavito, por supuesto. La defensa se murió de un cáncer doloroso en la cárcel. A más de 200 niños que violó previamente. La defensa personal... ¿Mereció o no? La defensa personal no se puede comparar con la pena de muerte porque la defensa personal tiene unas características, por ejemplo, la proporcionalidad, etcétera. La pena de muerte es entregarle al Estado la posibilidad de que decida cuáles criminales deben ser sentenciados a morir, y eso le quita la humanidad a las personas en general. 6:43 minutos de la mañana, don Juan Carlos Iragorri. No, pero digo, William tiene mucha razón y él se está refiriendo a la proporcionalidad. Es decir, una persona que mata a otra, pues debería morir con la pena de muerte, se le debería aplicar la pena capital. Pero repito el argumento, en los países donde hay pena capital la criminalidad no es menor que aquellos donde no la hay, de manera que desde el punto de vista estadístico eso no funciona. Pero María o Diana iban a decir algo. Sí. Sí, Juan, pues la verdad yo sí estoy de acuerdo con William, siento que la pena de muerte es la única manera de imponer justicia para cualquier asesino, y le presento cifras. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos son 27 de los 50 estados los que tienen la pena de muerte, y en Florida en el 2023 se llevaron a cabo 6 ejecuciones, es la cifra más alta desde el 2014. Siento que es la mejor forma de imponer justicia y de imponer humanidad, porque el asesino no piensa cuando comete el acto, porque hay que pensar en él. Es la mejor forma de actuar. 6:44, estamos leyendo a nuestros oyentes. El YouTube, la FM Colombia. Pena de muerte también para los feminicidas. La cosa es, dice Ari TS, la cosa es que nos toca mantener a todos esos delincuentes con nuestros impuestos de por vida y no se acaban nunca, dice Luz Mejiro. Guillermo Beltrán, la pena de muerte solo en manos de la delincuencia y la guerrilla. Me recuerda otro de los oyentes, en las filas de las FARC sí había pena de muerte. En las filas de las FARC mandaban matar a los desertores. Las cárceles están llenas de vagos, hay que ponerlos a trabajar, y pena de muerte para los violadores de niños, dice Claudia Tavera. Disparado el YouTube. Pena de muerte para políticos corruptos, dice Rafael Mesa. María El Hash, sí estoy de acuerdo con la pena de muerte para delitos atroces. No tenemos justicia y mucho menos pensar en la pena de muerte. La pena de muerte no es justa. Nadie tiene derecho sobre la vida de otro ser humano, dice Ana María Vélez. Neogranadino, pena de muerte por homicidio doloso, acceso carnal violento, secuestro, extorsión y traición a la patria, y no solo para adultos. Clara C. Páez, con esos jueces y esa sinvergüencería de las cárceles los ponen a todos como reyes. Pedro Ferney, un crack. El doctor William Calderón. Aquí hay voces de apoyo para el profesor Quijano, para todos los que dijeron que no están de acuerdo con la pena de muerte. De acuerdo con los saqueadores. No van a aplicar ninguna pena de muerte en este gobierno algorítmico. Centenares, los vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Pena de muerte sí cuando no es en combate. Pena de muerte a quienes maten soldados es nuestra pregunta. Queremos oír a los dirigentes políticos. Debe ser un agravante. Mire, doctor Juan, oyente calificado, ¿para qué pena de muerte en un país como Colombia si aquí no aplican ninguna pena? No, pero mire, don Juan, es que quería responderle a Juan Carlos Iragorri sobre las estadísticas de si ese tipo de sanciones extremas finalmente sirven para combatir o no un delito. En los años 90 había en Colombia más de 3.000 personas secuestradas simultáneamente en manos de los narcoterroristas que estaban asolando el país en ese momento y de los carteles de la droga. Y recuerdo que fue Pacho Santos el que impulsó una sanción mucho más extrema para el secuestro en Colombia. Las cifras, después de que
que se incrementó la sanción carcelaria para los secuestradores en Colombia, hicieron que descendiera dramáticamente ese delito en Colombia. Demuestra que aumentar las penas en la cárcel funciona. Sí funciona. Bueno, pero oiga, mire este tema tan inteligente. Me dice alguien por aquí, lo que hay que quitar en Colombia es la pena de muerte. Eso es distinto a la pena de muerte, sí. Don Juan. Eso por un lado. Y por otro lado, y aquí quiero pasarme a una clave menos seria, pero porque es una respuesta ingeniosa. Cuando era presidente Guillermo León Valencia en los años 60, le preguntaron los periodistas, señor presidente, ¿usted no cree que en Colombia deberíamos aplicar la pena de muerte? Y él respondió, no, yo pienso que más bien deberían abolirla. 6:47 minutos de la mañana, el debate está abierto, los vamos a seguir leyendo, queremos oír la voz de nuestros oyentes y queremos oír la voz de los líderes políticos en Colombia. Donald Trump, aplaudido ayer en el Congreso de Estados Unidos, diciendo que hay que poner pena de muerte a quienes maten policías y maten soldados, y ya se había dado una batalla muy grande para acelerar la ejecución de un padre que había asesinado a su hija menor de 2 años. Ya regresamos con el tema de la pena de muerte. 6:48. Vamos a conversar con una verdadera autoridad en materia